Bienvenidos a Mentes Bíblicas. Hay una pregunta que lamentablemente levanta mucha polémica y que viene acompañada de las nuevas corrientes del feminismo. Al mismo tiempo, su respuesta es clara en las escrituras, y si hay algo que es muy puntual es que creemos que las escrituras, así como el Dios que las inspiró, no cambia. Por tanto, veamos de qué trata la pregunta de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca del ministerio de la mujer en la iglesia? La respuesta a esta pregunta ha sido tomada de un artículo que el pastor Suger Michelén compartió en la plataforma Coalición por el Evangelio. Utilizamos este artículo porque creemos que realmente encierra todo el contenido acerca de esta pregunta. Lo normal es que la respuesta a esta pregunta siempre sea mencionar cosas que la mujer no puede hacer. Pero antes de establecer qué dice la Biblia que la mujer no puede hacer, quisiera en esta oportunidad centrarme primordialmente en qué sí puede y está llamada la mujer a hacer como parte de la iglesia, ya que la otra parte es clara y también será respondida al final. Bajo el título de un orden establecido por Dios, veremos qué dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Porque al hablar del ministerio de la mujer en la iglesia, no tenemos que ir directamente al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento y más específicamente al orden de la creación. Dios hizo al hombre varón y hembra, a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que Dios tenía la intención de que el hombre lo representara en la tierra. Nosotros sabemos por las Escrituras que en la Trinidad hay un orden. Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y Dios el Hijo voluntariamente se somete a la voluntad del Padre. Y eso no lo hace menos Dios. Eso no lo hace inferior al Padre. Cuando Dios crea la sociedad humana, Él la crea con esa estructura de autoridad y pone al hombre por cabeza. Ahora, una perspectiva nuevo testamentaria. Cuando hablamos de la mujer como pastora, en 1 Timoteo 2:12, el apóstol Pablo dice claramente que él no le permite a la mujer que asuma este papel, precisamente porque estaría violentando ese orden estructural que Dios creó para la sociedad humana, como debería funcionar el hogar, como debería funcionar la sociedad y como debería funcionar la iglesia. Entonces, en ese sentido, la respuesta es que la Biblia claramente enseña que la mujer no debe ministrar en la iglesia como pastora. Ahora bien, primero tenemos que remachar el hecho, resaltar el hecho, que eso no hace a la mujer inferior al hombre, en el mismo sentido en que el hijo, como decíamos hace un momento, no es inferior al padre. Eso dice 1 Corintios 11:3, que el padre es la cabeza del hijo y el hombre es la cabeza de la mujer. Si hubiera alguna inferioridad en esto, entonces tendríamos que decir que Dios el Hijo es menos Dios que Dios el Padre. Por otro lado, yo creo que cuando se plantea esta pregunta, generalmente las personas piensan en lo que la mujer no puede hacer, pero tal vez deberíamos ser más positivos y preguntarnos cuántas cosas puede hacer la mujer en la iglesia, porque la mujer tiene un papel importante en la vida y en el ministerio de la iglesia local. El hecho de que nosotros no permitamos por la Biblia que una mujer sea pastora en la iglesia no quiere decir que la estamos anulando. Cuando personas preguntan si una mujer no puede ser pastora, entonces, ¿qué va a hacer en la iglesia? Pues sabes que lo mismo que hacen un montón de hombres que tampoco son pastores. Porque si bien es cierto que Dios llama al hombre a ser pastor, no todos los hombres son dotados con la capacidad de ser pastores. Y los hombres también tienen un ministerio que hacer en la iglesia aunque no prediquen. Entonces, en ese sentido, Dios le da dones de enseñanza a la mujer. Dios le da dones de liderazgo a la mujer. Sin embargo, Dios quiere que lo ejerza en un contexto particular. Nosotros no estamos anulando a la mujer, estamos simplemente colocándola en la posición en la que Dios la coloca. Muchas personas me dicen, pero mira, hay mujeres que predican muy bien y de hecho yo conozco personas que se han convertido al Señor a través de la predicación de mujeres y yo no lo dudo. Pero el hecho de que Dios en su soberanía haga cosas como estas no quiere decir necesariamente que Él apruebe tales cosas. Y yo voy a poner un ejemplo aquí. ¿No ha pasado que en iglesias evangélicas, violando claramente el mandado de no unirse a un yugo desigual, hay hermanas creyentes que han entrado en una relación con jóvenes inconversos y esos jóvenes han ido a la iglesia y han sido convertidos? Dios en su soberanía puede hacer tal cosa, pero nosotros no podemos alentar a las hermanas de la iglesia que hagan esa labor misionera de ir por el mundo buscando novios inconversos para traerlos al Señor como método evangelístico. Eso es una misericordia que el Señor hace. De hecho, Dios ha usado aún a pastores inconversos para traer a otros a la salvación. Entonces, en ese sentido, el hecho pragmático de que haya personas que clamen haberse convertido al Señor a través de la predicación de mujeres no anula la clara enseñanza de la palabra de Dios en textos como 1 Timoteo capítulo 2 y 1 Corintios 14, de que Dios no le permite a la mujer ejercer este tipo de ministerio en la iglesia. Otros podían citar, por ejemplo, Gálatas 3:28, cuando dice así, en Cristo Jesús no hay varón ni hembra, y eso es verdad, en el sentido de que el hombre creyente no tiene más privilegios espirituales que la mujer creyente,
Pero vuelvo y repito, ese principio general de unidad en Cristo no anula la clara enseñanza de que la mujer no debe ejercer este ministerio de autoridad en la iglesia. Ahora, una vez visto que la mujer no puede ejercer ciertos lugares de liderazgo en la iglesia, nace la pregunta legítima: ¿qué sí puede hacer una mujer en la iglesia? Pablo, escribiendo instrucciones a Tito acerca del comportamiento de los mayores en la iglesia, escribe lo siguiente: los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, quisiéramos aclarar algo aquí. Cuando Pablo aquí está usando la palabra anciana, no está haciendo referencia a pastoras en la congregación, sino que por su contexto directo está hablando de ancianas en cuanto a edad superior. Ahora, aclarado esto, podemos ver qué nos enseña este texto acerca del rol de la mujer en la iglesia. Dice que deben de enseñar lo bueno a las jóvenes, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que la tarea de las más ancianas hacia las más jóvenes como mandato de Dios es una tarea muy importante, ya que está literalmente enseñándole a las más jóvenes el vivo ejemplo de lo que una mujer piadosa es. Y créeme que no estaría fácil, ya que es una tarea que lleva dedicación y fruto, pues no puedes enseñar a las más jóvenes una conducta que no vives. Entonces, este es el llamado de las escrituras a las mujeres. Ahora, pudiéramos preguntarnos, ¿es solo esto? Por supuesto que no. Las hermanas piadosas que el Señor ha dotado con la capacidad de enseñar a los más pequeños cada domingo lo hacen. Repetimos algo aquí: el problema no es que Dios no haya dotado o no a hermanas para enseñar, sino que esa enseñanza debe estar regulada por la palabra de Dios en el lugar que Dios les dio. Pero no solamente aquí, sino también para predicar el Evangelio en el sentido evangelístico. Dios también llama a las mujeres, como llama a los hombres, a predicar el Evangelio a toda criatura. Pero esto es un contexto, no es dentro de la congregación, sino fuera de la congregación. Por tanto, hermana que nos escuchas, no hay nada más placentero que hacer la voluntad de Dios en el lugar que Dios nos ha puesto. Pues más que nuestro corazón, debe ser su voz la que nos guíe en el servicio que Él ha establecido, y como escuchamos en una predicación reciente, no debemos escuchar las voces externas, sino por el contrario escuchar su voz mediante su palabra. Las voces externas van a decir que estás en un lugar donde Dios no te ha puesto, que Dios quiere explotar tu capacidad. Sin embargo, su palabra dice todo lo contrario, que Dios se place de usarte en el lugar en el que te ha puesto, enseñando a las más jóvenes, enseñando a los niños en las escuelas dominicales donde el Señor te ha puesto y donde te ha permitido. Por tanto, mi exhortación es que escuches a la palabra de Dios por encima de nuestro corazón. Que el Señor le bendiga y que su gracia sea con usted.